Mi grupo es el número 5 y nosotros les vamos a hablar sobre los instrumentos musicales y su clasificación. Mi grupo está conformado por Michelle Carrillo, Doménica Pichucho, Paola Rondal y mi persona, María José. Yo les voy a dar a conocer sobre el concepto de qué son los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales son objetos que usan las personas para producir sonidos y hacer música. Estos pueden sonar cuando los golpeamos, los soplamos, los frotamos o los pulsamos. Un claro ejemplo puede ser los tambores, las flautas, las guitarras o el piano. Ahora bien, ¿qué son los cordófonos? Los cordófonos son instrumentos que producen sonido al hacer vibrar sus cuerdas. Pueden tocarse mediante los dedos, un arco o con púas. Un claro ejemplo de estos instrumentos son la guitarra, el violín, el arpa. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre los aerófonos, que son un tipo de instrumento musical muy especial. Los aerófonos son instrumentos que producen sonido gracias al aire. Un poquito de su origen es que su nombre viene del griego aero, que significa aire, y de fonos, que significa sonido. Es decir, que los aerófonos hacen música cuando el aire vibra dentro de ellos, a diferencia de los otros instrumentos de cuerda o de percusión, que suenan al ser tocados o golpeados. Los aerófonos necesitan que el aire se mueva por su interior para así poder generar un sonido. ¿Cómo se produce este sonido? Es muy fácil. Cuando soplamos aire dentro del instrumento o cuando el instrumento hace circular el aire por sí solo, ese aire se empieza a transformar o a vibrar, y gracias a esas vibraciones es que escuchamos los sonidos. Hay muchos tipos de aerófonos. Algunos son muy antiguos, otros ya más modernos. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la flauta dulce, que muchos usamos en la escuela. Pero también hay otros como el clarinete, tenemos la trompeta, tenemos también el saxofón, la tuba y muchos más. Los aerófonos se pueden clasificar en dos grandes grupos principales. Están los de viento de madera, que es como la flauta, que se llama así porque siempre están hechos de madera, sino porque tradicionalmente se fabrican de ese material. Están también los de viento de metal, como la trompeta o el trombón, que estos están hechos de metal y producen sonidos que son más potentes. Además, existen aerófonos tradicionales o populares que forman parte de las culturas de muchos pueblos. Por ejemplo, en América Latina, los instrumentos como la quena, la zampoña o la ocarina, que estos instrumentos han sido usados desde tiempos muy antiguos y aún hoy se tocan en festividades y ceremonias de celebridades. Gracias. A continuación, les voy a dar a conocer lo que son los membranófonos. Estos son instrumentos que producen sonidos mediante la vibración de una membrana estirada, generalmente de cuero o material sintético. Este se divide en tres subgrupos. El primero, que es de golpe directo. Se tocan golpeando directamente la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el tambor y el bombo. El otro es el de fricción, que es el sonido que se produce al frotar la membrana. Aquí tenemos como ejemplo la cuica. Y el de presión, que es el sonido varía al aplicar presión sobre la membrana. Por ejemplo, aquí tenemos los tambores parlantes africanos. También tenemos los idiófonos. Son instrumentos que producen sonido por la vibración de su propio cuerpo, sin necesidad de cuerdas, membranas ni uso del aire. Este también se divide en tres subgrupos, que el primero es los percutidos. Se golpean directamente con una baqueta o entre sí. Por ejemplo, tenemos aquí al xilófono. También tenemos los sacudidos, que son aquellos que producen sonidos al agitarse. Por ejemplo, tenemos las maracas y los sonajeros. Y finalmente los raspados, que son aquellos que producen, el sonido se obtiene al frotar una superficie con otra. Un ejemplo claro aquí sería el güiro. A continuación,
les voy a hablar un poquito más de los electrófonos. Los electrófonos son instrumentos musicales que dependen directamente de la electricidad para generar algún tipo de sonido. Los mismos pueden cambiar las vibraciones acústicas a las vibraciones totalmente electrónicas. Los mismos pueden cambiar sonidos, efectos y timbres. Este tipo de instrumentos son fundamentales y necesarios en diferentes tipos de ritmo, como puede ser el rock y la electrónica, gracias a su versatilidad. Estos instrumentos se descubrieron en el siglo XX al siglo XXI, dando origen a diferentes tipos de expresión y diferentes tipos de música. El mismo se divide en dos subgéneros o subgrupos, que pueden ser electrófonos puros y electroacústicos. En el caso de los electrófonos puros o los que dependen directamente de la electricidad, tenemos el órgano eléctrico y tenemos el sintetizador. Y en el caso de los electroacústicos, se transforman un sonido acústico en señal eléctrica para amplificar o modificarlo. En este caso tenemos la guitarra eléctrica o el violín eléctrico.